Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22 y 23. Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos al devocional para guerreros. Les saluda el pastor Pedro Carrillo y te estamos dando la bienvenida a este espacio donde estaremos meditando la palabra del Señor. Vamos a estudiar la palabra. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Tiene como título El complot para prender a Jesús. Dice la palabra del Señor desde el versículo 1 en adelante. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Señor, hemos leído tu palabra, estamos aquí delante de ti, Dios. Tú eres nuestro Rey, tú eres el que gobierna nuestras vidas, y estamos delante de ti, Señor, para obedecer, para ser guiado por ti, guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Leemos tu palabra para ser enseñados, para ser capacitados, para que tú nos hables, Dios, y nos des la comida que necesitamos para nuestro espíritu. Rendimos nuestro ser a ti, Dios, para servirte, para amarte, Dios. Que nuestra vida sea una alabanza para ti. El tema que vamos a tratar en el día de hoy, y es el que gobierna en este pasaje que vamos a meditar, es la obediencia y la sujeción a Dios. ¿Qué tanta obediencia y qué tanta sujeción tenemos para el Señor? En el versículo 1 dice que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Quiere decir ese pasaje, allí comenzando el versículo 1, que ya todas las enseñanzas sobre doctrina, todas las enseñanzas de preparación que Jesús había dado a sus discípulos habían terminado. Ya comenzaban los 2 últimos días de su vida. Estaban a 2 días de la Pascua, que era el día en que Jesús iba a morir. Dice en el versículo 2 que Jesús conocía el día en que él iba a morir. Él sabía lo que venía para él. Ya él había anunciado su muerte, les había dicho a los discípulos que iba a padecer, que iba a morir en la cruz, pero aquí es espeluznante el ver cómo Jesús habla de su muerte en este pasaje. Dice en el versículo 2, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Escuche bien esto. Jesús sabía que en 2 días iba a morir. Jesús lo tenía claro, lo tenía revelado. Esto es impresionante. Esto por dentro, cuando uno ve esto, se eriza la piel de uno de ver cómo Jesús sabía exactamente el día de su muerte. La muerte no lo sorprendió. Él lo tenía claro y lo tenía revelado. Primeramente, pues se ve aquí la comunión que tenía Jesús con el Padre, cómo Jesús a través de la oración sabía todo lo que iba a acontecer sobre su vida. Tenía claro el día y la hora en que iba a morir y tenía claro también la forma como iba a ser asesinado por los judíos y por los romanos. Nosotros
que somos humanos, nosotros le tenemos miedo a la muerte. Eso es la realidad. Todos los seres humanos tenemos un tabú con respecto a la muerte y tenemos un miedo a la muerte. Y Jesús era 100% humano, pero también era 100% divino. Y aunque era divino, aunque era Dios, sin embargo, cuando estaba en el huerto de los olivos y comenzó a ver que ya venía la hora de su muerte, dice que comenzó a angustiarse en grande manera, porque la parte humana siempre se angustia y siempre le teme a lo que tiene que ver con la muerte. Y Jesús dice que derramaba sus gotas de sudor como si fueran gotas de sangre, de la angustia de ver lo que venía, y también le dijo al Señor que si podría pasar de él esa copa, porque era terrible lo que venía, pero siempre se mantuvo la obediencia y decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una lucha entre la carne y la obediencia para con Dios. Pero aquí Jesús ya tenía definido el día de su muerte, la hora, la forma, y también sabía quiénes iban a hacer el complot para matarle y de qué manera lo iban a hacer. Jesús sabía quién era el que lo iba a traicionar, el que lo iba a vender. Jesús conocía todo. La comunión que tenía Jesús con el Padre es tremenda, es grande, es inmensa, pero lo que más impresiona aquí es el saber que ya venía su muerte. Jesús fue obediente en todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Fue obediente con Dios, fue obediente con sus padres, se mantuvo sujeto a las Escrituras. Este hombre es un ejemplo de lo que es la obediencia, pero la obediencia de Jesús es tan grande que a nosotros nos deja una enseñanza grandísima aquí, y es que fue tan obediente, fue tan sujeto, que se sujetó a la muerte, a todo lo que le iba a suceder, a los sufrimientos, porque no fue una muerte sencilla, sino que fue una muerte torturante, en donde destruyeron todo su cuerpo, y él sabía que iba a padecer un dolor muy fuerte en su vida. Sin embargo, Jesús se sujetó. A pesar de todo lo que venía, a pesar de todos los sufrimientos, Jesús se mantuvo obediente y sujeto a Dios. Otra cosa que aquí vemos es que Jesús tenía claro su ministerio. Él sabía cuál era su llamado, él sabía a qué venía a esta tierra, sabía a qué había nacido, por qué había nacido, y cuál era su misión en esta tierra, qué era lo que él iba a realizar. Y cuando nosotros tenemos claro nuestro llamado, para nosotros es más fácil entender los caminos del Señor. Una de las metas que debe haber en nuestras vidas es saber cuál es el ministerio, cuál es la misión que nosotros estamos llamados a cumplir en esta tierra. Eso sería una de las cosas imprescindibles en nuestra vida para saber nosotros a qué atenernos en esta tierra. Y Jesús sabía que una de las encomiendas que Dios le había hecho es que tenía que morir por la humanidad como ese cordero inmolado que iba a ser sacrificado el día de la Pascua. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja la palabra de hoy? Que Jesús era obediente. Y de pronto nosotros somos obedientes a Dios, estamos buscando la manera de agradarle cada día, hacer todo conforme a la palabra del Señor. Pero es que la obediencia de Jesús estaba tan marcada que aún sabiendo que ya venía su muerte, él se mantenía sujeto y se mantenía obediente.
no se apartó, no se negó, sino que siguió con esa sujeción a su Padre. ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos deja aquí? Que nosotros somos obedientes, amamos a Dios, nos congregamos, leemos su palabra, oramos, pero en los tiempos de la prueba muchos de nosotros nos apartamos. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, cuando viene la aflicción, el desierto, nosotros inmediatamente tratamos de apartarnos, tratamos de abandonar todo. Y Jesús venía a sufrimiento, pero se mantenía claro y seguro en la obediencia a Dios. También nosotros no valoramos el llamado que tenemos de parte de Dios. Cuando hay una prueba, no nos importa abandonar el llamado de Dios, no nos importa irnos del ministerio, no nos importa entregar el ministerio, porque para nosotros es una prueba. Y cuando estamos pasando por prueba, muchas veces nos rebeldizamos contra Dios y le decimos: yo no voy a seguir, yo no voy a estar ahí más, mira cómo estoy padeciendo, mira el hambre que estoy pasando, estoy con escasez, yo no voy a seguir ahí. Y nosotros somos obedientes hasta que viene la prueba. Cuando viene la prueba comenzamos a correr, a irnos, a huir. Pero lo impresionante de esto es que Jesús, a pesar que sabía que venía la muerte, se mantuvo sujeto y se mantuvo obediente. Lo que el Señor nos enseña en esta mañana es que qué tanto obedecemos al Señor, qué tanto amamos el ministerio, qué tanto tenemos definido nuestro llamado, nuestra misión en esta tierra. Nos dice el Señor: aquellos que de pronto han abandonado el ministerio, aquellos que se alejaron del llamado de Dios, aquellos que dejaron tirado sus asignaciones en esta tierra, porque un tiempo de prueba los atemorizó y los hizo rebeldizarse para el Señor. Esta palabra a todos aquellos que están huyendo, como Jonás, de su llamado, que están yéndose lejos, aquellos, el Señor les dice: ¿dónde está tu obediencia? Lo que el Señor nos insta es a ser obediente y ser sujeto a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la escasez, a pesar de la prueba, mantenernos allí sujetos al Señor. Y aunque la situación esté difícil, nosotros ser fieles al Señor en nuestro llamado. A veces pensamos que solamente el llamado del Señor es para cosas buenas, que solamente Dios nos ama cuando nos está yendo bien, pero cuando vienen dificultades, entonces decimos que eso no es de Dios y que Dios no está con nosotros, que Dios no nos ama, que Dios no nos respalda. Pero Jesús venía muerte, amado hermano que estás escuchando. No venía un tiempo de escasez, no venía un tiempo sin dinero, venía la muerte. Sin embargo, él nunca se rebeldizó y siempre entendió que ese sufrimiento hacía parte del ministerio y que nunca el Señor lo había dejado de amar, aunque venían traiciones, aunque venían ataques, aunque venía sufrimiento. Siempre estuvo creyendo que el Señor lo amaba, que Él siempre estaba con él, que nunca lo había abandonado. Y no como nosotros cuando estamos pasando por dificultades, qué cosas horribles no hablamos, qué blasfemias a veces decimos, que Dios no me ama, que Dios no me respalda, que mira cómo me ha dejado solo, mira los sufrimientos que estoy pasando, yo no voy a seguir aquí, yo me voy lejos, yo voy a abandonarlo todo, qué ministerio ni qué ministerio. Eso no es obediencia. Esto sí es obediencia, lo de Jesús. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, perdónanos porque realmente no hay obediencia en nosotros. Nosotros
Cuando viene el fuego salimos huyendo. Cuando viene la prueba salimos huyendo. Y obediencia es mantenerse allí en medio de la dificultad. Cuando estos jóvenes, los 3 jóvenes, fueron enviados al horno de fuego, estos hombres dijeron: yo sé que nuestro Dios nos va a ayudar, pero vamos a mantenernos obedientes a Él. Aunque pase por el fuego, Él va a estar con nosotros. Y vemos nosotros que ahí en el fuego estaba un 4.º hombre, como el Hijo de los dioses, y que sabemos que es el Señor, que aunque estemos en la prueba, Él está ahí. Y aunque estemos en el fuego, Él también está en el fuego juntamente con nosotros. Él no nos abandona, a pesar de las dificultades, a pesar de la escasez, a pesar del fuego, de la aflicción, del desierto. Él siempre está ahí. Por eso nosotros tenemos que también estar ahí, ser fiel a Él, ser obediente y ser sumiso al Señor. Padre, perdónanos, Dios. Danos esa fidelidad, Señor. Que nosotros seamos fieles, sujetos a ti. Que a pesar de las pruebas nos mantengamos ahí contigo, Dios. Que no seamos infieles, que no huyamos, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje del día de hoy. Amados hermanos, gracias a ustedes también por estar con nosotros aquí, escuchando el mensaje de hoy. Les deseo un día lleno de bendiciones.